¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast llamado Mucho Verso. En este primer capítulo vamos a estar comentando sobre hartos temitas interesantes respecto a los estrenos más recientes de todo lo que es Marvel, de lo que es Sony. Vamos a estar hablando en nuestro primer bloque sobre Morbius. Vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque sobre la serie Moon Knight. Y en nuestro tercer bloque vamos a estar comentando un poco lo que se viene en nuestros próximos capítulos, ¿cierto? De Mucho Verso. Entonces, amigo, bueno, hay que aclarar algo. La semana pasada subimos nuestro capítulo piloto en donde estuvimos conversando sin guión, sin ningún formato establecido. Quisimos darle un poco más de dinamismo. Y estuvimos conversando un poco sobre lo que vamos a hablar y una especie de introducción a esto que es Mucho Verso, ¿cierto? Así que antes de comenzar nuestro capítulo nos vamos a presentar para que ustedes sepan quiénes somos. Amigo, por favor, preséntese, amigo, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal, gente? Bueno, les damos la bienvenida a todas y todos a este espacio que es Mucho Verso. Bueno, en el capítulo anterior cometimos la rotería de no presentarnos, no decir quiénes éramos, qué es lo que hacíamos, qué nos motivaba. ¿Ah? Lanzamos un podcast anónimo prácticamente. Bueno, mi nombre es Carlos Rojas, más conocido como Veno, dentro del mundo mucho versista, o Venom. Yo voy a ser panelista del espacio conducido por mi gran amigo Esteban Jara, más conocido como Tebo, o más conocido en el mundo de las redes como The Skull Collector. Amigo, por favor. Así es, amigo, muchas gracias por esa introducción. Sí, pues mi nombre es Esteban Jara, más conocido ahí en el Instagram como The Skull Collector. Me pueden buscar ahí en redes sociales, Instagram y YouTube, donde estoy publicando contenido referente a coleccionismo y específicamente de figuras Marvel Legends. Claro, mi nombre es Esteban Jara, más conocido como Tebo para los amigos, las amigas y les amigues. Así que nos embarcamos con mi amigo Beno en este mundo del podcast, ¿cierto? Y De las vamos comunicaciones. de las comunicaciones. Esperamos hacerlo de la mejor manera. Y vamos a estar semana por medio más o menos subiendo capítulos nuevos, conversando sobre todos estos temas ñoños que nos gustan y nos apasionan, De ¿cierto? películas, series, cómics. Películas, series y cómics y coleccionismo. Oigan, gracias por escucharnos, a quienes nos están escuchando. Los invitamos a que sigan el contenido que vamos a ir generando permanentemente. Todo indica que por las series próximas a estrenar, películas próximas a estrenar, va a haber mucho contenido del cual estar conversando. Acá nosotros queremos compartir desde una humilde opinión de fanáticos como ustedes, que nos encanta teorizar, especular, criticar, alabar todo lo que tiene que ver con el mundo de los superhéroes, de los cómics, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos, gracias por escucharnos. Más que invitados a que nos sigan a través del podcast, a través de Spotify, en nuestro canal de YouTube de Skull Collector, en el Instagram de Skull Collector. Así que les queremos generar mucho contenido que será de su agrado. Y vamos generando interacción, vamos teorizando y vamos hablando todo lo que nos gusta de los cómics. Así es, amigo. Acá nadie es experto, ni nadie es superdotado, ni agrandado en cuanto al conocimiento que tiene. Acá estamos reuniéndonos para compartir y para hablar sobre las cosas que nos gustan. Sí, Mucho Verso es el nombre del podcast, un poco nace de eso, de que acá hay mucho verso, bastante verso. Y acá somos dos amigos que siempre hemos, desde chico, desde niño, por lo menos cada uno, cercano al mundo de los cómics superhéroes, ya más de grande a través del contenido audiovisual por películas, series, pero siempre generando un disfrute a partir de lo que es el mundo de los superhéroes. Un goce, un goce. Un goce. Este capítulo está buenísimo, está muy muy bueno, tenemos por lo menos contenido en base a lo que es la película de Morbius, en base a lo que es la serie de Moon Knight, nuestras primeras apreciaciones de lo que es esa serie que promete bastante, así que los invitamos a disfrutar de este capítulo y a que nos sigan y a que nos vayan escuchando
quincena tras quincena. Bueno, mucho versistas, realizada ya la presentación de lo que es nuestro primer capítulo de este podcast llamado Mucho Verso. Vamos a comenzar nuestro primer bloque hablando sobre este personaje llamado Morbius, ¿cierto? ¿Ah? El Morbius, vampiro. el vampiro viviente. Exactamente. ¿Ya? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de la historia del personaje. Morbius, o el llamado vampiro viviente, fue creado por el escritor Roy Thomas y originalmente fue diseñado por Gil Kane. ¿Ya? El personaje apareció por primera vez como un antagonista en The Amazing Spider-Man número 101. Esto por allá por el octubre de 1971. Sí, amigo. Película que fuimos a ver juntos. Fuimos a ver juntos la película, Sí. ¿sí? Mira, antes de llegar a la película, vamos a seguir hablando un poquito sobre el personaje, porque Morbius tiene una historia bastante rica e interesante que vale la pena conversar sobre aquello, pero a la vez la película, ya lo vamos a hablar más adelante, no siento que cumpla con todas estas características del personaje. Pero para no adelantarnos, vamos a seguir conversando un poco sobre la historia de Morbius, ¿cierto? En los cómics. En los cómics. Morbius se presentó como una especie de villano que muchas veces también colaboró con Spider-Man. Claro, todo esto en las historias relacionadas con The Amazing Spider-Man. Morbius fue un personaje de este cómics hasta el año 1992, donde ya Morbius se independiza en su propia serie llamada Morbius The Living Vampire, donde ya se empiezan a contar más historias relacionadas específicamente sobre este personaje, y también se empezó a relacionar estrechamente junto a otros personajes. También crearon los Rise of the Midnight Suns, en donde Morbius se entrelazó con héroes como Ghost Riders, Hellstorm, entre otros personajes de Marvel, ¿cierto? Exactamente. La historia de Morbius es bastante trágica, amigo bueno, es bastante trágica. Es Una historia bien sufrida. bien sufrida, bastante sufrida. Inicialmente Morbius fue elegido como un villano trágico, ¿cierto? Su historia también se entrelazó con la de Lizard, otro clásico enemigo de Spider-Man. Pero inadvertidamente este personaje se transformó en un monstruo, ¿cierto? Esperando curar su dolencia física, ya que Morbius padecía de una rara enfermedad que tenía que ver con su sangre, ¿cierto? Correcto. No pasó mucho tiempo antes de que el personaje se ramificara por su propia cuenta. O sea, fue un personaje que se hizo bastante popular en aquella época, ¿cierto? Siempre como que este misticismo de los vampiros y lo oscuro y lo gótico, Claro. siento que atrae bastante a la... Y llevaba, en ese caso, a Spider-Man como al trabajo de noche, al trabajo nocturno. Claro. Sobre todo en una ciudad como Nueva York, donde también hay harto misterio, y es una ciudad que vive día y noche, ¿cierto? Vive día y noche. Y ahí, disculpa, está un poco esta lucha permanente que se daba entre Spider-Man, o sea, los cómics, entre Spider-Man y sus principales villanos, que todos venían como del mundo de las ciencias, o que estaban relacionados con el ámbito científico, y era Spider-Man siempre este tipo nerd o muy cercano al tema de la ciencia, muy inteligente, muy hábil. Un poco estos villanos hacían que explotara su capacidad para desenvolverse en el ámbito científico, ¿ya? Entonces era una característica que también tenía Morbius como villano de Spider-Man. Morbius se transformó en definitiva en un vampiro viviente, como se titula en los cómics, ¿cierto? Claro, y generando fuertes lazos tanto de, no sé si de amistad o de enemistad con Spider-Man, ¿cierto? Ahí se genera una relación un poco de amor y odio con el arácnido. Y Morbius, bueno, en el posterior a sus primeras apariciones, tuvo numerosas adaptaciones tanto en los cómics, en el cine, en series, relaciones también, estuvo relacionado también en otras sagas de Marvel, por ejemplo Blade, el Cazavampiros,
que a futuro también se espera que existe puedan, un crossover entre los que dos exista personajes. un crossover y que estaría bastante bueno. Y en definitiva, este fue un resumen bastante express de lo que es el personaje. Llegamos a lo que nos convoca hoy en día, ¿cierto? Que es esta encarnación, ¿cierto?, del actor Jared Leto como Morbius en su película titulada Morbius. Jared Leto, mira, bueno, un poco la película dirigida por Daniel Espinosa, ¿ya? Una película que tiene una duración de 1 hora 44 minutos, que después vamos a explicar un poco cómo se entiende esa duración un poco breve, considerando las películas que nosotros estamos acostumbrados a ver de temática superhéroe. Película que es protagonizada por Jared Leto, un personaje bastante polémico, con grises y sombras, con luces y sombras. También está, Jared Leto lo conocemos principalmente, o hemos tenido decepciones, aparte de lo que ha sido la actuación de Jared Leto, en películas como Escuadrón Suicida, con uno de los Joker más horripilantes que hemos visto en el cine. Y también uno tiene en la memoria lo que fue la película de House of Gucci, Casa de Gucci, en donde hace un personaje que es parte de la familia Gucci, y se parece mucho a la actuación que tiene en esa película la del Joker del Escuadrón Suicida, que son personajes que él con su actuación los termina ridiculizando. Se sienten bastante incómodos al momento de uno que los ve en el cine, por contrastar actuaciones quizás destacables como la de Dallas Buyers Club o la de Blade Runner. Entonces estaba como esa duda de cómo iba a ser el aporte de Jared Leto en esta película. Por ejemplo, amigo Beno, ¿usted cree que Jared Leto es un actor mediocre, es bueno o es malo, o los guiones y los directores con los que trabaja son los que perjudican, por ejemplo, su desempeño? Porque, por ejemplo, el Joker de Batman, de Escuadrón Suicida, que interpreta Jared Leto, es prácticamente un reggaetonero pintado de payaso. Sí. Un trapero. Un trapero. Es como ver un Marcianeque con el pelo verde. Claro, riéndose. Sí, esa fue una muy mala película en general. Una muy mala dirección, muy mal guión. Entonces, un buen guión, una buena dirección, una buena película puede potenciar bastante a lo que es Jared Leto. Jared Leto no es un actor que brille por sí mismo, sino que necesita de otros elementos, como te comentaba, de un guión, de una dirección que lo ayude a resaltar. También Jared Leto es protagonista, también aparece en la película como el antagonista principal, Matt Smith, actor que a mí me parece que es un muy buen actor. Matt Smith, un poco yo tengo la referencia de él en series como Doctor Who y en The Crown, donde me parece que es una muy buena actuación. Es un personaje bastante potenciable, pero creo que, claro, el personaje que interpreta acá en Morbius, que es Milo, el mejor amigo de infancia de Jared Leto, del Dr. Michael Morbius, un poco hace la similitud con un personaje que es Loxias Crown, que es otro vampiro que aparece similar a Morbius dentro de los cómics. También está Adria Arjona, que no tiene nada que ver con el cantante, por si acaso. Menos mal. Sí, que ya hace de el personaje que todavía he mencionado, que era un interés romántico o amoroso de Morbius, que es Martin Bancroft. Y el personaje que a mí por lo menos me parece muy interesante, el actor, que es Jared Harris, que lo podemos conocer, por lo menos yo tengo una muy buena impresión de él, de lo que fue la serie de Chernobyl. También actúa en Sherlock Holmes. También actúa en The Terror. A mí me parece un muy buen actor, un tremendo actor que quizás la película no logra. Completamente desperdiciado el talento de Jared Harris. En esta película, muy buen actor. Bueno, un poco la sinopsis de la película se trata del Dr. Michael Morbius, que busca remediar su grave enfermedad, una enfermedad degenerativa, pero la cura lo termina convirtiendo en un vampiro sanguinario.
desde la juventud, un poco similar a lo que tú hablabas con su historia en los cómics. Él sufre una extraña enfermedad en la sangre, una enfermedad degenerativa que tarde o temprano acabará con su vida. Él se obsesiona con encontrar una cura. El doctor construye toda una carrera en la ciencia para cumplir ese objetivo, ¿ya? Pero la cura resulta peor que la enfermedad. Y Morbius acaba convertido en un vampiro que necesita sangre para sobrevivir, ¿ya? Los poderes de Morbius incluyen ecolocalización, fuerza aumentada, vuelo, resistencia y regeneración, entre otros, ¿ya? Pero a pesar de sus increíbles habilidades, Morbius solo puede conservarla consumiendo sangre humana, ¿ya? Lo que lo complica un poco las cosas con quienes le rodean y lo termina convirtiendo en un peligroso criminal, ya que después termina siendo apresado y perseguido por la justicia. ¿Ya? La película trata justamente aquello de lo que es la lucha interna por mantener su instinto a raya, porque él siempre se ha caracterizado por una ética, por una preocupación en la humanidad, de buscar siempre curas para enfermedades degenerativas, como en este caso es la enfermedad que él padece y que muchas otras personas, como su amigo Milo, también lo padecen. ¿Ya? El villano es Milo, o Loxias Crown, que es interpretado por Matt Smith, amigo de la infancia, quien padece la misma enfermedad. ¿Ya? En este caso, como Morbius descubre la cura, Milo, un poco por un dejo de envidia, hará lo imposible para conseguirlo. Eso es un poco la sinopsis de lo que es la película. Un poco podemos complementar el rol de lo que es el de Adria Arjona, que es la doctora Martin Bancroft, que es colega de Morbius y su mayor apoyo en la batalla por sobrevivir a la sed de sangre de vampiro y también al desarrollo que él tiene en la ciencia. ¿Ya? Bueno, un poco hablábamos nosotros de que dentro de la película hay un cambio que tiene importante en relación a los cómics, que acá Morbius rechaza el premio Nobel. Rechaza el premio Nobel, claro. Yo creo que antes de basarnos un poco en la trama, informarle a la gente que obviamente este capítulo es con spoiler. Para escuchar este capítulo tienen que haber visto tanto Morbius como Moon Knight, que es la serie que vamos a pasar a analizar y a revisar a continuación en nuestro próximo bloque. Pero claro, mira, con Sony me pasa algo. Siento que las películas de Sony no tienen alma. Son películas sin espíritu. Siento que tienen personajes muy buenos. Tienen a Venom, nos han presentado ahora recientemente Morbius. Obviamente tienen los derechos de Spider-Man. Pero siento que sus películas no tienen alma. Siento que no saben aprovechar a los personajes, no saben aprovechar a los actores. Siento que son películas que tienen un guión mal hecho. No sé si los directores que eligen son los indicados. Por ejemplo, en Morbius me pasa específicamente que siento que si la película se salva de no ser tan criticada como lo fue en un principio, porque creo que igual las críticas fueron excesivas. Sí. Yo iba... La predisposición que teníamos era negativa. Era negativa completamente. Sí. Pero claro, la película te relató un poco la historia del personaje, te presentó que eran los personajes secundarios, pero los quiebres fueron demasiado forzados. O sea, Milo se vuelve villano de un segundo a otro. Y sin explicaciones. Sin explicaciones, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus objetivos, su argumento. Muy forzado. Ese quiebre cuando Milo se vuelve villano es demasiado forzado. Pasa algo también con los efectos especiales. Los efectos especiales creo que también son forzados y en su mayoría se salvan porque la película se desarrolla de noche. Sí. Y al estar desarrollada de noche hay cosas que están pasando pero que tú no lo ves. Claro, se notan más grises dentro de la fotografía de la película. Claro. Ahora, disculpa, ahí hay un tema que tú mencionabas y me parece súper relevante, y ahí un poco donde radica el no éxito, no lo quería llamar fracaso de lleno, el no éxito que ha tenido Sony con sus producciones exclusivas de ellos, que son películas que, como tú decías, no conectan con el público, no conectan por un poco el desarrollo, un poco por el guión, por los personajes y por lo que te entregan. Son tramas que son muy rápidas. Es como ver una película de superhéroes de los 90.
quizás nos mal acostumbramos a lo que es el UCM de Marvel, un poco que con este carisma de los personajes, estas tramas con las cuales uno se siente representado o le genera como empatía, que quizás DC a lo mejor emblemáticamente lo hizo con la trilogía de Nolan, con algunas películas que logró producir o desarrollar Zack Snyder. Pero esta es como una clásica película de los 90, me pasa Sí. con Morbius, o de los 80 de superhéroes. Como todo muy predecible. Todo muy predecible, una trama, faltó solamente que, no sé, que raptaran a Marine Bancroft y que se transformara en una película de romance, ¿cierto? Claro, no tiene mucho Como que sentido. los clichés están demasiado presentes, Sí, están ahora, demasiado mal llevados, maltratados. eh, Tampoco siento que supieron utilizar los clímax de la película. exactamente, eso mismo te iba a mencionar. O sea, tenemos una película que no supo aprovechar los clímax, que tiene un villano completamente desechable, sin motivos claros, y esa cuestión ya me tiene chato. Por ejemplo, si la relacionamos con la misma franquicia, ¿cierto? O sea, Sony, Venom 2, Carnage es un tremendo personaje, y lo desecharon. Lo desecharon. Desecharon tanto a Carnage como a Cletus Kasady, que podían haber profundizado un poco más en ello y haberlo relacionado de otra manera En su complejidad. en su complejidad. De hecho, las películas más icónicas de temática superhéroe terminan siendo las películas donde el villano destaca por tener un objetivo, una misión, con la cual incluso el espectador termina empatizando. O sea, si mencionamos un Thanos, un Joker de Heath Ledger, incluso ahora hace poco el Acertijo de Paul Dano, en su momento el de Winter Soldier, el Soldado de Invierno, Loki, en las primeras películas de los Avengers. Son villanos con los cuales uno termina empatizando, termina... Hasta encariñándose. hasta encariñándose. Hasta diciendo, por favor, no lo maten. No lo maten, porque son villanos que tienen un objetivo muy claro. Claro. A la vez también son carismáticos. ¿Te fijas? Entonces, esta película no logra desarrollar aquello. Y me preocupa. Y me preocupa por lo que pueda venir en el futuro con Sony. Porque Sony ya anunció que está en proceso de producción de la película de Kraven el Cazador. Un villano súper relevante dentro de los cómics de Marvel. Y también el desarrollo de la película, no sé si va a ser película en sí, de Madame Web. Ya incluso ya anunciando a cuál sería el cast. Que estamos en la actriz de 50 sombras de Grey. Que no recuerdo el nombre en este momento, pero lo vamos a buscar. También Ya. habían reclutado a una actriz de Dakota Johnson. Dakota Johnson. Y una actriz de Euphoria. Euphoria. Sí, Sí, una de las actrices de Euphoria. sí. Pobrecita, ella pasó llorando toda la segunda temporada de Euphoria. Sí. Lloró todos los capítulos. Sí. Es Sydney Sweeney, si no me equivoco, la actriz. Ah, son nombres de ciudades, Dakota y Sydney. Y Sydney, claro. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Oiga, amigo, y bueno, con Venom fuimos a ver la película juntos. Exacto. Tenemos una tradición que la hemos venido repitiendo hace un par de películas ya estrenadas. Y ahora la más reciente fuimos a ver Morbius. Morbius. Fuimos obviamente bastante cabizbajos con una... Muy con baja una- expectativa, un poco por las críticas. Sí, pero yo creo que hasta, no sé, la mitad de la película me sorprendí. Dije, no es tan mala como la pintaron. Porque claro, te pueden decir que es mala, pero al final tú tienes que verlo para digerirla y decir si sabes que es buena, es mala o no me gusta, o si te gusta, y es una opinión y es subjetivo. Exacto, pero se sentía esa premura o ese aceleramiento que había dentro de la trama. Sí, Que se sentía que estaba todo muy rápido, todo muy Sí. cortado. Bueno, fue una película que se postergó mucho su estreno. Y un poco ahora uno lo entiende. O sea, por qué probablemente cortaron muchas escenas, editaron mucho finalmente. ¿tú crees que eso la perjudicó? ¿Que se haya estrenado antes No Way Home? No, yo creo que los constantes retrasos la perjudicaron. ¿Ya? Claro. Pero se entiende que se estrenara después de No Way Home
porque un poco las escenas post-crédito que vamos a hablar posteriormente se explican un poco por No Way Home. Claro. Y un poco lo que dejan como más inquietud o expectativa respecto a la película es de las escenas post-crédito, que a mí, en lo personal, o sea, me parecieron muy incoherentes también, como toda la película. Entonces, siento que son las peores escenas post-créditos de la historia sí, del cine de superhéroes. la crítica por lo menos apuntaba a eso. Horribles, o sea, y ni siquiera fueron post-créditos porque ya te la habían anunciado. Sí. Ahora, la pregunta, o quizás el debate que podríamos armar es, si estos personajes nuevos, villanos, sobre todo villanos o personajes que no tengan un gran desarrollo dentro de los cómics, ¿no será quizás lo más óptimo presentarlo a través de series más que presentarlo directamente en una película? Yo siento que sí, pero no en todos los personajes. Por ejemplo, Venom, un personaje más, o sea, que la historia de Venom es más como villano, Es más como villano, claro. ¿ya? Pero Lo mismo que Morbius, sí, y lo mismo que Kraven, que va a ser la próxima película que supuestamente Sony va a estrenar. siento que ahí también está un poco lo que nos perjudica a nosotros como seguidores o fanáticos de Marvel o de la historieta superhéroes, entiéndase a nivel general. Siento que lo que nos perjudica un poco es el negocio que tienen estas grandes franquicias, porque claro, tal vez a ellos les es más fácil realizar una película que la van a estrenar una vez alrededor de todo el mundo, estar en la taquilla, hacer que la gente vaya a verla al cine y no subirla a una plataforma versus como sería con una serie, ¿cierto? Tal vez recaudan mayor cantidad de dinero generando películas, pero pasa que acá Sony está ya hace rato generando mal contenido y prácticamente liquidando personajes que en su contexto son muy buenos, que los podrías explotar de una buena manera. Ahora, y Sony, ojo, que tiene el derecho de casi la mayoría de los personajes que están dentro del universo Spider, ¿ya? Y que probablemente va a seguir explotando el desarrollo de ellos. Sí, o sea, con no películas individuales. van a soltar los derechos de Spider-Man por nada del mundo, sí. No. El tema es que, claro, ahí uno pasa eso, o sea, uno tal vez se mal acostumbró al dinamismo de Kevin Feige como productor de Marvel, ¿cierto? Y con esta integración entre las producciones, que yo pienso que el gran éxito de Marvel, cómo todo conecta, Claro. del UCM Sí. particularmente. Y conecta bien. Conecta bien, con coherencia. Bueno, puede tener alto y bajo, pero en términos generales esa interrelación lo ha hecho tan exitosa en el tiempo. Ahora, para no ser tan negativo, si quizás buscamos hilar esos pocos aspectos positivos que tiene la película, que por lo menos en lo personal creo, y creo que Jared Leto termina siendo un buen personaje, Un buen salvavidas. rol. Sí, o sea, era tan malo lo que precedía a Jared Leto que yo creo que en esta película por lo menos cumple y puede tener una proyección y un desarrollo aún más del personaje. Otra cosa que por lo menos a mí me pareció interesante, que el aspecto, el look de Michael Morbius, del Dr. Morbius, termina siendo muy similar a los cómics. Su CGI, por decirlo de algún modo. Pero bueno, un poco ya tratando de ver cómo proyectamos esta película de Morbius y cómo proyectamos el personaje particularmente. Vamos a comentar un poco de las escenas post-crédito, que ahí se puede teorizar bastante a partir de su relación que tienen con el UCM y el tema del multiverso. Escenas post-crédito que por lo menos yo encontré que no tuvieron sentido alguno. Para nada. Bueno, ambas escenas post-crédito están vinculadas con el buitre del personaje Adrian Toomes, que el papel lo cumple el actor Michael Keaton, un gran actor. Que lo vimos en la película de Spider-Man de Vuelta a Casa, el Homecoming, como el villano de esa película, el Adrian Toomes, como que termina creando este personaje a partir de lo que es la tecnología Chitauri que él recolecta a través de la empresa que él tenía de desechos producto de lo que fue la batalla de Nueva York. La batalla de Nueva York en Avengers. En Avengers 1, la primera película de Avengers. Cuéntame, Esteban, ¿qué te pareció esas escenas post-crédito? Mira, de partida de las escenas post-crédito me parecieron horribles. No se entendió nada, no sé.
me imagino que toda la gente que nos está escuchando, los muchos versistas que están escuchando nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, vieron la película y vieron los créditos, o sea, las escenas post créditos. Claro, aparece el buitre o The Vulture. De la nada aparece en una celda y no se sorprende. Dice, oh, espero que la comida sea más rica en este universo. Claro. O sea, como él sabe que se cambió de universo. ¿Cómo sabe que se cambió de universo? Claro. Ya, error. Luego lo liberan. Lo liberan. O sea, no hubo un estudio, un análisis, este loco de dónde viene. No, la trama dice, liberémoslo. Sí. Lo liberan y en la segunda escena post-crédito... Disculpa, en ese universo no tenía cargos. Claro, no tenía cargos. Era un hombre libre. Claro. Un hombre con los papeles limpios. Claro, no había por qué tenerlo apresado. Y en la segunda escena post-créditos va Morbius manejando un auto de alta gama, ¿cierto? Que ahí tampoco, ahí es como uno queda súper descolocado porque ¿por qué ahora Morbius está viviendo una vida normal, ¿cachai? Manejando un auto. Se supone que estaba siendo investigado, perseguido por la justicia. Está siendo investigado y perseguido por la justicia. O sea, no explica cómo finalmente se da vuelta el caso judicial. Finalmente era Milo quien había cometido los asesinatos. Claro. Bueno, desde bastante incoherencia en la película. Mucha Bueno, incoherencia. una más. Y en eso aparece... Saltos de guión, como le llaman. ¿Car? Saltos de guión. Saltos de guión, correcto. Sí. Y en eso aparece volando Michael Keaton, caracterizado como el buitre o Vulture, con un disfraz con un CGI horrible. Sí. Horrible el CGI. Mejora la máscara. Mejora la máscara, sí. Mejora la máscara. Sí. Y le dice, yo a ti te conozco, tenemos, probablemente yo estoy acá por culpa de Spider-Man, únete a mí para combatir contra él. Algo así. A grandes rasgos, eso es lo que le dice. Y Morbius le dice, bueno ya. Le dice, voy. Y ahí, de hecho, nosotros termina la segunda escena post crédito y nosotros nos preguntamos al tiro. O sea, muchas cosas, muchas dudas que nos surgieron de partida. Cómo el buitre construye su traje de buitre, siendo que originalmente en la película Homecoming lo construye a partir de tecnología Chitauri. En ese universo no hay tecnología Chitauri porque no están los Vengadores. Me imagino que lo habrá construido con tecnología alternativa. Correcto. O sea, lo que uno supone, deduce, especula. Pero ¿qué hace un hombre que aparece de la nada en otro universo, donde no conoce a nadie, donde no tiene el poder económico que tenía en su universo tal vez? Claro. ¿De dónde lo consigue? Ahí, bueno, ojalá lo puedan explicar. Démosle la oportunidad a Sony para que en algún futuro pueda explicar qué pasó con... Y además las habilidades tecnológicas para construir su traje... Correcto. No son... en la película Homecoming no son de él. No, es un equipo. Es un equipo que trabaja con él. Son muchas incoherencias. O sea, como... Bueno, de partida nosotros sabemos de que... si bien el buitre sabe de la existencia de Spider-Man, no sabe de que Peter Parker es Spider-Man. Sí lo sabe. En Homecoming sabe que Peter Parker es Spider-Man. Pero el hechizo de Doctor Strange era que todos olvidaran que todos se olvidaran, claro. Que Spider-Man era Peter Parker. Pero es que, ojo, ahora hay que ver en qué universo está Morbius. Claro. Porque tal vez no está en el mismo universo que Tom Holland. Claro. ¿Y por qué salta a ese universo? ¿Por qué salta a ese universo? Porque se supone que el hechizo inicial de Doctor Strange en No Way Home era de que todos olvidaran, o sea, que olvidaran que era que Peter Parker es Spider-Man. Pero en ese universo, y ahí al crear el hechizo, saltan los que conocen, saben que Peter Parker es Spider-Man desde otro universo. Claro. En este caso, él está saltando del universo de Tom Holland, claro, a otro universo. Que se supone, se especula que debe ser el de Andrew Garfield. El de Andrew Garfield, ya. se supone. Sony no lo ha confirmado, pero por lo menos debiera estar en ese universo. Pero al menos sí se sabe que hay un Spider-Man en ese universo. Exacto. Porque ya lo mencionaron en la trama. Sí. Pero ahora... otro elemento
bueno, el director por lo menos confirma en entrevistas posteriores de que la película se sitúa en la misma línea temporal que Venom, ya en ese mismo universo. Y Claro, ¿cómo de recordemos modo? también que Venom salta de su universo al universo de Tom Holland Y después se y devuelve. después se devuelve, pero deja un pequeño rastro de Claro. de simbionte, ¿cierto? Un pequeño simbionte. Claro. Y en qué momento el Dr. Morbius, siempre una persona en pro de la humanidad, una persona que aportó de lo que es la ciencia, curar enfermedades, se transforma en villano. ¿Con Se qué ve motivación? tan corrompido. Se ve corrompido, le dice, oh sí, me uno para luchar contra Spider-Man. Claro. ¿Y qué relación tiene él con este cambio de universos? Claro, yo siento que tal vez si Morbius en este caso va a pasar a ser un villano propiamente tal y a querer participar de este grupito que está armando el buitre, siento que claro, yo buscándole una relación, una conexión o una idea un poco más lógica a la idea, claro, hago la relación con los cómics o con las series animadas, especialmente específicamente la de los 90 de Spider-Man, en donde la sangre de Spider-Man es la que tiene la cura para Morbius. Claro. Entonces por ahí tal vez puede estar un poco esta relación o esta idea, ¿cierto? O argumentos que va a tener Morbius para poder participar dentro de este grupo y hacerle frente a Spider. Ahí puede que se venga la vinculación con Spider-Man, pero Claro. para efectos de lo que fue la película es todo muy sin sentido. Claro, Muy sin sentido, muy sin sentido, demasiado sin sentido. Bueno, Lo otro, perdón amigo, pero algo que no podemos dejar pasar es, por ejemplo, en los primeros trailers que nos presentaron de Morbius, aparecía Michael Keaton en los trailers. Ya aparecía el buitre. sí, entonces Después te lo sacan de la película y te lo ponen en una escena post crédito. O sea, se auto-spoilearon Todo con las muy escenas anunciado. post créditos. Algo absolutamente idiota por parte de Sony. Es horrible. y se supone que las escenas post crédito es lo que le genera el factor sorpresa. De hecho, Sony, si un poco analizamos las escenas post créditos de las dos películas de Venom, Venom. primera es la presentación de Kratos Kasady, cuando él dice que va a haber una carnicería y ahí todos dijimos, wow, se viene Carnage, y nos volvimos locos por esa escena post crédito. Y en la segunda película de Venom, que es Venom de Carnage liberado o Let Be the Carnage, Let the be Carnage. vemos que reconoce al Spider-Man de Tom Holland y Claro. nosotros dijimos, wow, La Venom, muetea a la pantalla, la dice muetea a la pantalla. This guy. This guy, dijimos Venom está en el UCM, Claro. bien, se viene el cruce con Spider-Man y nos volvimos locos por eso. Más nos entusiasmamos con No Way Home, pensando que quizás podía aparecer Venom en una postcrédito, como fue, o quizás en otro momento. Pero esta escena postcrédito no nos deja absolutamente nada. Nada, es como un atisbo de formación de los 6 siniestros, en los cuales Correcto. Morbius nunca ha estado. Es todo, claro, no No tiene junta, ni calza, ni pega, Claro. ni no sé. Pero bueno. Por favor, quítele los derechos a Sony de Sí, ¿no? Y Sony que o se haga asesorar por Kevin por Feige, Kevin Feige, sí. o que busque la forma de no derrochar a tantos grandes personajes que están dentro del mundo de Spider-Man en el futuro. Están haciendo que los personajes sean desechables. Exactamente. Desechables. Y no correcto. No corre. Así que Sony, Pónganse las pilitas, pues. pónganse las pilas con las próximas producciones y pónganse las pilas con la invitación a las futuras A la futura preestreno, ¿cierto? preestrenos que tengan Sí. de sus producciones. Bueno, mucho versistas. Continuamos, segundo bloque. Este fue el análisis y ideas, perspectivas que tuvimos respecto a el estreno de la película de Morbius, ¿cierto? Un poco también fantaseando con lo que se puede venir a futuro con los personajes, hablando sobre teorías, ¿cierto? Teorías respecto a la trama o a la relación que va a venir ahora en el futuro con esto que se abrió el multiverso, ¿cierto? Y bueno, con esto damos terminado nuestro primer bloque acá en Mucho Verso. Pasando a nuestro segundo tema de conversación acá en Mucho Verso, ¿cierto? Vamos a hablar sobre esta recientemente estrenada serie de Moon Knight o Caballero Luna.
La serie se estrenó la semana pasada. Hoy día se acaba de lanzar el segundo capítulo de la serie, que tiene a los seguidores del personaje y de Marvel bastante contentos por lo que he visto. ¿Ah? Antes de comenzar a hablar de este atractivo personaje, ¿cierto? De Caballero Luna, mi amigo personal, Veno, nos va a dar unas pequeñas pinceladas de la historia del personaje, ¿cierto? Sí, un poco mezclando la historia del personaje con lo que es la sinopsis misma de la serie. Serie que está en la plataforma de Disney+, que se estrenó curiosamente en la misma semana que se estrenó Morbius, la película de la cual estuvimos comentando en el bloque anterior. Bueno, desde ya avisamos que acabamos de hablar con spoiler, al menos de lo que fue el primer capítulo. Esteban ya tuvo la posibilidad de ver el segundo capítulo. Así es. Yo todavía no lo he visto, pero nos vamos a guardar. Muy bueno, para que en el próximo capítulo del podcast Mucho Verso ya desarrollemos un poquito y comentemos más de la serie ya más desarrollada, ¿ya? Para posteriormente quizá en un capítulo subsiguiente hablemos de la serie ya terminada. Bueno, como les comentaba, la serie está en la plataforma de Disney+, tiene un total de 6 capítulos que tienen estrenos semanales y cuya trama trata de Steven, que es un joven con severos problemas de memoria y un trastorno de identidad disociativo, ¿ya? Todo se vuelve una locura cuando su otra personalidad, el mercenario Mark Spector, que es el personaje que le da origen a Moon Knight en los cómics, lo arrastra a una intriga internacional que involucra a los poderosos dioses egipcios. Y ahí empieza a transformar de forma interesante la serie. Esta es protagonizada por Oscar Isaac, que se destacó en otras películas como de la saga Star Wars y Drive, que está debutando dentro del UCM con un personaje nuevo, que esta es la gran virtud que tiene esta serie, que no hay necesidad de haber visto alguna otra película o alguna otra serie dentro del UCM para poder entender Moon Knight. Si bien dentro del primer capítulo hay guiño muy pequeño y quizás durante la serie en general también vayan haciendo referencia al UCM, pero no es necesario haber visto ninguna película con anterioridad. Ya, y básicamente la historia comienza cuando Steve descubre los terribles acontecimientos que Mark vivió en una misión en Egipto, una experiencia que acabó no solo dándole poder increíble, sino que también dañando su mente. Esta es la primera serie de Marvel de este año y cuenta con un personaje completamente nuevo, como les mencionaba anteriormente. El incidente en Egipto llevó a Mark a un encuentro con el dios Khonshu, la fuente de sus nuevos poderes, una de las deidades más poderosas de los dioses egipcios. Ahí mezcla un poco con la mitología egipcia, ya quizá en otras producciones de Marvel se ha hecho referencia a otras mitologías, el caso de Shang-Chi con la mitología china, Thor con la mitología nórdica. Eso, bueno, algo que también caracterizó mucho los cómics de Marvel y su historia, o sea, cómo se va relacionando con distintas culturas. Y quizás la cultura africana también con lo que fue Black Panther. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Entonces Khonshu, que esta deidad, este dios egipcio, selecciona a Mark para ser para ser su representante en la Tierra e impartir justicia con los dones que le otorga. Aunque el precio a pagar es caro, su mente se daña y queda completamente desestabilizada. A pesar de todo, las múltiples identidades que residen en el cuerpo del protagonista sirven a distintos propósitos y lentamente aprenden a convivir. Cuénteme, amigo, ¿qué le pareció este primer capítulo de la serie Moon Knight de Disney+? Mira, siento que, Moon Knight, para iniciar mi interpretación y análisis del personaje o de la serie, Moon Knight no era un personaje muy conocido por este servidor, ¿ya? No lo tenía mucho en mis registros, pero me interesó bastante cuando investigando sobre el personaje me di cuenta que está bastante relacionado con la cultura egipcia, ¿cierto? La cual a mí me encanta y me fascina desde muy infante.
ahí me llamó la atención el personaje y lo empecé a investigar y empecé a leer un poco cómics sobre, un poco de cómics de manera digital del personaje, para entenderlo y para entender un poco cuáles son sus argumentos y la idea del personaje. Me parece que es una serie bastante atractiva, es un personaje muy atractivo, tiene una historia muy misteriosa e interesante, ¿cierto? Además me llama mucho la atención la idea de esta realidad que está planteando la serie, que tiene que ver con la salud mental. Me parece un gran acierto últimamente en las series del UCM, ¿cierto? Considerando también Hawkeye, la inclusión de personas con ciertas características. La lógica más inclusiva. La lógica más inclusiva, sí. Sí. Me gusta esa idea, me gusta que todos nos podamos sentir identificados con algún personaje o con alguna trama de las historias que nos cuentan, ¿cierto? Entonces, eso me parece que está bastante bien. Espero que tampoco lleguen a abusar de eso, ¿cierto? Sí. Porque que sea muy forzado, que sea muy forzado, ¿cachai? Sí. Que sea más natural y eso mantiene mantiene harto la atención de uno como espectador, po. Y aparte también te puede dar la idea incluso de investigar un poco más allá respecto a, por ejemplo, en este caso, de las múltiples personalidades o de este trastorno de identidad disociativo que tiene el personaje, ¿cierto? De Steve. Sí, mira, complementar con dos elementos importantes que tiene que ver con lo que significa Khonshu, que es esta deidad egipcia que le otorga los poderes a Steve Grant o Mark Spector, Moon Knight, que en este caso Moon Knight termina siendo el avatar de Khonshu en la Tierra. Khonshu, la mitología egipcia, es el dios de la luna y de la venganza. Y bueno, que eso es lo que le da el poder que tiene y ese salvajismo en cuanto al momento que él actúa, y que también refleja mucho lo que eran los cómics. A ver, lo interesante de esta serie, creo yo, que nos va a mostrar algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros en Marvel, en el UCM. Y que es bastante similar a lo que nos pasó con WandaVision. WandaVision fue algo, cuando fue la primera serie de Marvel, que se inicia curiosamente también el año pasado, a comienzos de año, en la primera producción, que nos entrega algo nuevo, que muchos se desconcertaron, no entendieron, no les gustó, lo criticaron, pero terminó siendo algo muy novedoso y que captó también quizás otros públicos que Marvel hasta esa fecha no tenía. Y ahora va a pasar lo mismo con Moon Knight. Moon Knight es un personaje y una trama que yo creo que no hemos estado acostumbrados a ver en Marvel, que esta oscuridad, esta violencia un poco más desatada, Un poco más adulta, un poco más público, adulta. más adulto, sí. Moon Knight es un personaje que no tiene límites en cuanto al uso de su violencia. Queda más claro en el primer capítulo. Claro, que sobre todo en la escena final, donde él a estos monstruos o espectros que lo atacaron se defiende golpeándolos de forma brutal. O incluso con los humanos que mata. También, en los Mata- cómics, por lo menos los cómics. No, en la serie, o sea, bueno, no, sí. no sé si los mata, pero los deja bastante mal heridos y sangrando en el suelo. Cuando Sí. está en la ciudad, no me acuerdo en qué pueblito está. Sí, ahí hay un par de teorías que surgieron en redes sociales respecto al pueblito donde se desarrolla esa escena, ¿Esa escena? que es cuando él aparece con este escarabajo en la mano. Que el escarabajo tiene una gran importancia en la La trama y mitología sobre todo en el egipcia. segundo capítulo. En el segundo capítulo te explican, no voy a hacer spoiler porque mi amigo Beno no ha visto el segundo capítulo. Yo sí lo vi hoy día y me pareció mejor que el primero. Me pareció mejor que el primero. Bien entusiasmado me deja, amigo. Sí. Lo que te iba a comentar, que el lugar donde él aparece, muchos lo asociaron a que era Latveria, ¿Ya? por la tipología del paisaje. Bueno, en Latveria, el personaje, el lugar donde que lo gobierna Doctor Doom. Y que Doctor Doom se rumorea que debiera aparecer en la futura película Los Cuatro Fantásticos. Entonces ahí empiezan a ver estas teorías que por lo menos en el ámbito de las series nos encanta, y que la hemos vivido con bueno, de forma bastante decepcionante con WandaVision. WandaVision, con la aparición de
Mephisto, que es el diablo dentro de los cómics de Marvel. Después, bueno, por fortuna nos fue bien con para que teníamos la expectativa con Loki, con la aparición de Kang el Conquistador, y con la serie de Hawkeye con la aparición de Kingpin. Eso fue un poco a donde uno, y probablemente en este espacio, y con ustedes mismos a través de la interacción que puedan tener con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, respecto a las teorías que empecemos a lanzar poco a poco a medida que vayan avanzando los capítulos de esta serie. Probablemente en el próximo episodio de Mucho Verso tengamos muchas más teorías. Correcto. De lo que nos pueda deparar Moon Knight. Así que por lo menos esa es una, que el lugar donde aparece en el primer capítulo, donde Steven Grant y donde se genera esta escena de la persecución, que pudiera ser Latveria. Mencionar que no había comentado al comienzo cuando hice la descripción de la serie, que lo que sería el villano principal, que sería Ethan Hawke, protagonizado por Ethan Hawke, gran actor y gran fichaje que tuvo el UCM. Esperamos que por favor no sea un villano desechable, porque siento que si la serie es tan buena, aparte de la construcción que tiene, es por los dos protagonistas, en este caso que son Oscar Isaac y Ethan Hawke. Y que por favor no lo desperdicien, porque de verdad es un muy buen actor. Él interpreta a Arthur Harrow, que es el personaje que también aparece en los cómics, pero quizás no como un villano tan significativo como quizás lo quiere mostrar en la serie. Bueno, basado en el villano de los cómics, se espera que la identidad sea una tapadera para una revelación mayor más adelante. El personaje está basado directamente en David Courage, que es el nombre, que es su nombre en la vida real, y que él es líder de una secta que promete la sanación a sus seguidores, pero que oculta secretos bastante sucios, oscuros, y que por algún motivo necesita desesperadamente de que Moon Knight esté de su lado. Me parece que por lo menos dentro de los aspectos positivos que dejó el primer capítulo fue el aporte que Ethan Hawke entregó, como villano, como desarrollo de personaje, como la química que logró desarrollar con Oscar Isaac. Me parece que uno de los muchos aspectos positivos que tuvo el primer capítulo, que en base a lo cual estamos hablando ahora. Vamos a hablar más adelante quizás cuáles fueron los aspectos negativos que siempre podemos encontrar en el desarrollo. Por lo menos yo creo que el tema del CGI dejó bastante que desear. Sí, dejó bastante que desear, al menos en el primer capítulo. En el segundo capítulo mejora. Estuvo muy bien. Claro, también se desarrolla de noche. La mayoría de las escenas son de noche, pero se llevó bastante bien con el CGI la dinámica de la serie. Bueno, colgándome un poco de tus palabras, Arthur Harrow, ¿cierto? Este fanático religioso y líder de la secta, ellos idolatran a la diosa Amit. Acá el problema es que esta diosa, en la cultura egipcia, no es una especie de vengadora, como lo es Khonshu, ¿cierto? Que sí. Khonshu cobra las vidas de personas que ya cometieron algún daño, o ya cometieron algún ilícito, o actuaron no acorde a la ley, ¿cierto? La diosa Amit lo que hace es anticiparse a las malhechorías que puedan cometer las personas, ¿cierto? Entonces, sí, antes de que tú lo cometas, ella ya cobra tu vida. A mí me pasó, tuve la suerte de ver el primer capítulo el mismo día del estreno, y este segundo capítulo también hoy día, en el día del estreno. Siento que este segundo capítulo, no voy a hacer spoiler, simplemente voy a dar mi opinión a nivel general del capítulo. Siento que este segundo capítulo aclara mucho más los motivos de cada uno de los personajes, ¿cierto? Vamos descubriendo o entrelazando un poco más lo que está pasando en la cabeza de Steve. Aparece mucho más Mark Spector, ¿cierto? Interactúan mucho más y uno va entendiendo un poco más cuáles son los argumentos que tiene cada uno de los personajes que se desarrollan en la serie. Así también el villano, sus intenciones. Así también el villano, que explica un poco más o se da a entender de una manera más clara
interactuando también con Steve, y aparecen otros personajes por ahí también que van a ser bien importantes, creo yo, en la trama. Y algo muy interesante es que pasan dos cosas que me llamaron bastante la atención del capítulo. Que no lo puedo decir porque mi amigo no ha visto el segundo capítulo, pero Pero bueno. es muy bueno lo que pasa. En el próximo capítulo de Mucho Verso estaremos hablando ya más avanzadamente de lo que es el desarrollo de Moon Knight. Vamos a ver probablemente mucha más teoría, porque ya probablemente grabemos una vez terminado el cuarto capítulo, sí. que se supone que es el capítulo revelador. Entonces ahí vamos a teorizar en base a lo que van a ser los últimos dos capítulos. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y estén atentos al estreno del próximo episodio del podcast, donde ya hablaremos de lleno de Moon. Bueno, la invitación, en caso que no la hayan visto, que por favor la vean. Es una muy buena serie que tiene una muy grata expectativa, una muy buena proyección dentro del mismo personaje. Una muy buena historia. Una muy buena historia y un personaje muy interesante. Así que con una apertura de mente, para que vayamos acercándonos a distintos personajes dentro de Marvel y disfrutarla nomás. Mucho ver. Sí, yo estoy sorprendido con la serie porque siento que, como conversábamos hace un rato atrás, marca o puede marcar este quiebre en cuanto al tono de las series de Marvel, ¿cierto? Siento que está un poco más acercada es más cercana a Deadpool en ciertos pasajes de la serie, y me gusta que se esté desarrollando algo más elaborado, con un guión más trabajado. Y también para un público que no necesariamente tiene que ser fanático de Marvel o de los superhéroes, porque es una historia que te la parten contando sin una base de conocimiento previo respecto a lo que es Marvel o el UCM. Y ahí es donde uno destaca quizás esto que se está haciendo con los personajes nuevos que van a ir apareciendo. Quizás también lo vamos a ver con Miss Marvel, lo vamos a ver con She-Hulk, que son personajes de los cuales no conocemos. Y más que lanzarlos en una película en sí, los desarrollan en una serie, donde es mucho mejor, mucho más fácil contar sus orígenes. Correcto. ¿Ya? Hay más tiempo, hay más... se vuelve un poco más dinámica Exacto. la modalidad. Y no son los personajes icónicos que conocemos más popularmente, como un Iron Man, que no hubiese tenido sentido presentarlo en una serie, un Hulk, claro, o un Capitán América. Pero acá sí, acá se requiere, por lo menos esta modalidad que estamos utilizando Marvel, dedito para arriba, bastante bien. Y aguante Oscar Isaac y aguante Ethan Hawke. Muy, muy bien los actores elegidos para este personaje, para estos personajes. Bueno, amigos, amigas y amigos, con esto damos finalizado nuestro segundo bloque de Mucho Verso. Así que para todos los muchos versistas que están escuchando este podcast, les hacemos la invitación a seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, en YouTube nos pueden encontrar en el canal de Skull Collector. Así que les hacemos la invitación a que nos puedan buscar en esa plataforma, YouTube como The Skull Collector, en Instagram también como The Skull Collector, donde estoy subiendo bastante contenido respecto al coleccionismo y específicamente a figuras de Marvel Legends. También les comento que hice un análisis y un poco comentando la historia del personaje de Morbius. Esto fue previo al lanzamiento de la película de la semana pasada. Así que acá en este mismo podcast que se publicará en YouTube y en Spotify. En YouTube les voy a dejar la tarjetita para que puedan ver ese video. Bueno, y nuestro tercer y último bloque vamos a conversar un poco sobre lo que se viene, ¿cierto? Oye, disculpa, pero quiero resaltar que vayan al canal de Skull Collector, sobre todo que tiene mucha relación con este capítulo del podcast donde hablamos de Morbius, que hay una reseña muy buena al personaje, con una figura de Marvel Legends bastante bueno, bastante interesante. Así que les sugiero ir a ese canalcito y ver el contenido que hay ahí, y también ahí van a poder ver los capítulos en otra plataforma distinta de Spotify. Maravilloso, amigo. Maravilloso.
Como les comentaba, en este último bloque, que va a ser mucho más reducido y cortito, les vamos a estar contando sobre lo que vamos a estar hablando en nuestro próximo capítulo, que va a ser nuestro segundo capítulo de Mucho Verso. ¿De qué vamos a estar hablando, amigo bueno? Próximo capítulo a estrenar, esperemos que dentro de 2 semanitas más. Vamos a tomar el tiempo para que vaya transcurriendo Moon Knight, para un poco ya empezar a teorizar de lo que va a ser el final de Moon Knight. Esperemos grabar una vez que ya contemos al menos con el 4º capítulo, que es el capítulo revelador, como les comentaba, y lanzar teorías, comentarios y cómo vemos nosotros el avance de la serie de Moon Knight. Vamos a hacer una muy buena previa, así que prepárense porque acá las teorías vienen con todo de lo que va a ser Doctor Strange y el multiverso de la locura. Wow. Hoy vimos un nuevo adelanto, un nuevo teaser donde aparecen los gemelos Phil y Tommy, mucho más protagonismo lo que Wanda, y ahí vamos a lanzar teorías, especulaciones, qué personajes van a aparecer, quién creemos que va a aparecer, etcétera. Y eso va a ser previo al estreno de la película, ¿cierto? Previo al estreno de Doctor Strange y el multiverso de la locura, donde ya, por fortuna, logramos conseguir entradas para la semana de estreno. Y el tercer capítulo, obviamente que vamos a hacer un especial de lo que va a ser Doctor Strange. Vamos a comentar, analizar, así que van a tener alto contenido dentro de este espacio, dentro de este podcast que es Mucho Verso. Alto contenido se viene entonces en los próximos capítulos que vamos a estar desarrollando y publicando en nuestras redes sociales de Mucho Verso. Les dejamos la invitación realizada a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube como The Skull Collector. Y en Spotify nos pueden buscar como Mucho Verso. Skull Collector también está en TikTok. También está en TikTok, amigos. Siempre se me olvida el TikTok. También nos pueden buscar ahí en TikTok. Estoy un poco menos presente, no así en Instagram, que en Instagram estoy más subiendo contenido casi todos los días. Pero ahí nos pueden encontrar. Nos pueden buscar también en YouTube. Los invitamos a que nos sigan en el canal. Vamos de a poquito subiendo en cantidad de seguidores. Queremos llegar a los 100 seguidores, a los 100 suscriptores, perdón, para poder empezar a hacer en vivos. Después podríamos hacer en vivos por YouTube, ¿cierto? En vivos para comentar capítulos de series, para comentar películas, etc. Y en Skull Collector, la cuenta de Instagram, estamos muy cercanos a los 5.000 seguidores. Así que por favor, chicos, chicas, seguir, apoyar la página. Vamos a estar subiendo toda información respecto al podcast a través de esa plataforma. Así que dele con el seguir. Dale like, chavales. Eso. Así que eso, ¿estamos, amigos? Próximamente, próximo capítulo, Mucho Versistas. Nos vemos. Nos vemos. Chabela. Chau. Chau.